mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Bueno, allí escuchaban ustedes la cortina característica de los miércoles luego de la media hora. ¿Para qué? Para recibir a la gente de Coel Idiomas. Y en este caso a Carlos Italiano, su director, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Buen miércoles. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, bien. ¿Se escucha bien? Porque yo tengo la voz un poco tomada, por eso. ¿Se escucha bien? Te escuchamos perfectamente. Aquí, además, todos sufrimos los estragos de este cambio de tiempo, así que nos solidarizamos. Sí. Entre Nahuel y yo, vengo yo porque no sé cuál de los dos estaba peor, por eso. Bueno, buenos días. Hoy el día, digamos, un poco tomando la fecha relativa de nacimiento, me interesaba mucho puntualizar sobre una figura emblemática de la cultura, diría universal, pero que tiene cuna en Italia, que es Julio César. Una figura muy controvertida, muy utilizada, pero que me gustaría aclarar algunos puntos sobre Julio César. Julio César, digamos que vive en el último siglo de la Edad Antigua, o sea, antes del nacimiento de Cristo, ¿no es cierto? Ya que muere en el 44 antes de Cristo, y nace a principios del siglo I antes de Cristo. Lo quiero puntualizar porque para la historia es la síntesis de la romanidad. Julio César, primero y principal, aclarar, nunca fue emperador de Roma. Cuando se lo nombra Julio César, se habla del Imperio Romano. Bien, un Imperio Romano territorial, pero no político, justamente porque Julio César deseó ser emperador de Roma. El primer emperador de Roma lo asesinaron en el 44 antes de Cristo. No fue emperador de Roma, fue el más excelso general que tuvo Roma, uno de los más grandes escritores que tuvo Roma, ¿no es cierto? Porque el del Vergaricum, una de las obras más lucidas de la crónica militar romana, se le debe a él, y fundamentalmente fue un gran político, un excelso político, un maravilloso político, que supo tener un objetivo muy preciso, que es la reorganización de lo que ya era una crisis bastante importante dentro de lo que era la extensión de Roma, ¿no? Que iba desde Gran Bretaña a Egipto y a Persia, y pudo visionar la forma de gobierno y de unificación de esa Roma que se desmembraba. Julio César conforma un primer triunvirato, ¿no es cierto? Él desde el ejército, con Pompeyo y con Craso, con vista, digamos, a la reorganización de Roma. Y después, bueno, de distintas luchas, que ahora no es el caso de mencionarlas por una cuestión de tiempo, logra concentrar en sí mismo, ¿no es cierto?, todo en la suma del poder público de Roma. Claro. Entonces decimos, ¿Julio César fue emperador? No fue un emperador político, fue sí un gran dictador, un gran militar, un gran escritor, pero no fue un emperador político. Pero una dictadura entendida en el concepto, porque para los romanos la dictadura podía ser... En términos romanos, claro, obviamente. La dictadura para los romanos podía ser buena o mala, digamos. Lógicamente, claro. El título de dictador se lo concedía el Senado, claro, que era la suma del poder público, y que lo hacía en momentos de grandes crisis. En ese momento Roma atravesaba una gran crisis de divisionismo dentro del mismo territorio romano, siendo Pompeyo siempre me sale la palabra número y el yerno, su yerno, el gran opositor, y que, bueno, sucumbe ante el poder de César, pero en forma bastante enojosa, asesinado por el faraón Ptolomeo II. Digamos que si vamos a analizar nosotros cuál fue el gran error, a lo mejor político, de César, fue asociar a Egipto como reino asociado a Roma, con una persona a su cabeza, que era la faraona Cleopatra, absolutamente ambiciosa, absolutamente interesada en no vencerse ante Roma y en sobreponerse a esa autoridad.
ese fue el punto débil. ¿Por qué? Porque había un emblema dentro de lo que era la civilización romana de ese momento, que era el carácter de ciudadano y supremacía del ciudadano romano por encima de cualquier otro valor. La asociación de César con Cleopatra fue una amenaza de muerte hacia la clase senatorial o gobernante y militar de toda Roma. Eso fue lo que provocó en gran parte, no el odio del pueblo, porque había sido un gran demagogo, había sido un gran, más allá de un gran estratega, un gran demagogo, el pueblo lo adoraba, el ejército lo idolatraba, pero no así la clase senatorial romana, que ejercía el gobierno, y que vio en la presencia de Cleopatra en Roma y en el nacimiento del hijo de César, de Julio César con Cleopatra, una amenaza pero concreta, decidida, hacia lo que eran las libertades romanas y la República Romana hasta ese momento. Sí, sí. Es interesante ver, estaba leyendo, que la cesárea se la debemos a César. Ah, sí, sí. Exactamente. Sí, sin duda, la cesárea que se llamaba Lex Cesárea, que obligaba a los médicos a extraer al bebé a la madre embarazada de más de 7 meses cuando existiera de riesgo de vida para la mujer, claro. O sea, para el feto. Así que un adelantado, ¿no? Un grande. Qué grande. Un grande en todos los sentidos. César, a su vez, digamos, hay que considerar que comienza su carrera militar con muchos pasos para atrás, porque su padre, por luchas intestinas, si bien era de origen, digamos, nobilísimo, no noble, por luchas intestinas entre los romanos, había sido condenado por traición a la Roma de su época. Claro. Por lo que él ingresa al ejército como soldado más que raso. Obviamente, con un montón de relaciones y conexiones políticas y militares que facilitaron su ascenso, pero fundamentalmente César tiene el gran mérito de haber llevado esa expansión romana, ¿no es cierto?, a lugares realmente inhóspitos como Gran Bretaña. Sí. Es decir, el hecho, y acá no estoy hablando en términos de conquista política, sino en términos de expansión de la civilización romana. Sí, sí, interesantísimo. ¿Cómo puede hacer la gente para contactarse con Coel Idiomas, Carlos? Bueno, para contactarse con Coel Idioma es llamando de lunes a viernes al 470-6802, de 9 a 2:30, o por correo electrónico, correo electrónico, coeliweb.com.ar, o si no, por la página www.coeliweb.com.ar, coeli@fivertel.com.ar, el correo, perdón, lo repito. Sí. coeli@fivertel.com.ar, el correo electrónico, y www.coeliweb.com.ar, la página, o si no, por Coel Idiomas en la página de Facebook. Muchas gracias, como siempre, Carlos. Gran abrazo. Un abrazo para ustedes y muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Adiós.